Buenas tardes a todos, hermanos. Escuela Bíblica Dominical del 31 de agosto. Increíble, pero 31 de agosto. Gloria a Dios. Bien, les dejamos una tarea sobre esto mismo la semana pasada. Quisiera saber quiénes trajeron preguntas. De hecho, eso era la tarea que dejó la hermana Gaby. Preguntas sobre este tema de las posturas respecto al milenio, tiempos futuros, escatología. ¿Alguien trajo preguntas? A ver, adelante, dele con el micrófono así. Claro, denme las preguntas, no las voy a contestar en el momento que me las hagan, ya hasta que escuche lo que hayan preguntado para ver qué rumbo le doy a la clase. Ok. Esta es como las de la escuelita, ¿verdad? Las fichas de trabajo. ¿Por qué es importante saber sobre estas posturas? ¿Nos encontramos en alguna postura? Bien, buenas preguntas. Ok, muy bien. ¿Quién más trajo tareas? ¿Quién más trajo preguntas? ¿Preguntas? ¿Lo manda hermana Ana? Yo solamente, Sí, no preguntas, pero yo puse que es pre, pos y ya. ¿Cree que lo lee? Sí. Bueno, en relación, dice que pre, pos y ya es en relación a la segunda venida de Cristo. Pre es previamente a la venida de Cristo, antes del reino milenial. Esta postura cree en el reino de nuestro Señor Jesucristo, cree en un reino futuro y que el mundo irá de mal en peor cuando el Señor venga. Cuando el Señor venga, viene el milenio. Ellos piensan que no reina aún, que lo hará hasta que Él regrese. Muy bien. Perfecto, gracias, hermano. No, y el pos. Pos. Dice posteriormente, es un reino milenial. La iglesia va creciendo en número, establecerá el reino en el mundo ya cuando Cristo venga. La iglesia establecerá paz y tranquilidad y bienestar. Luego viene Cristo. Pasan por alto la apostasía que está escrita en la Escritura. Dice que el sueño de ellos, o de los pos, que se acaben, que haya menos inconversos y que haya muchos cristianos. Muy bien. Y el A dice que ellos creen que hoy Cristo ya reina sobre la iglesia y la tierra. Reino ya está aquí. Se inauguró cuando el Señor vino aquí sobre esta tierra. Lo leíamos en Mateo 12:24. Dicen que Satanás está atado, no puede impedir que se expanda el evangelio y se llevará a cabo la resurrección de justos e injustos. Bien. Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, la hermana Anita preguntaba por qué es importante conocer estas posturas. Siempre que la palabra de Dios le dé importancia a un tema, hay que revisarlo. Apocalipsis nos habla de los eventos futuros. Como no sabemos, porque todavía no ocurre, la manera en la que esos sucesos se van a dar, es importante saber cómo se van a dar las cosas, porque Cristo nos lo avisó. ¿Por qué es importante saber las posturas? Porque estos son intentos de comprender las palabras de nuestro Señor Jesucristo. O sea, son intentos válidos. A lo largo de los años la iglesia ha tratado de entender qué quiso decir el Señor Jesucristo. Entonces, cuando hablamos de estas posturas específicas, es respecto al milenio, porque en Apocalipsis se habla de un periodo de 1000 años, al que se les da en llamar milenio. O sea, la palabra milenio no viene en la Biblia, pero así se le llama a los periodos de 1000 años. Entonces, el apóstol Juan, cuando escribió Apocalipsis, él recibió una revelación que iba a ocurrir un evento en 1000 años. Vamos a leerlo porque hace semanas que no lo vemos, para ver de dónde viene esto. Apocalipsis 20, por favor. Se los leo yo, si me lo permiten. En Apocalipsis 20 van a ver ustedes esto. Tal como lo voy a leer, así está escrito, y eso es lo que han tratado de entender los hermanos que se han dedicado a estudiar esto. Entonces, la respuesta a la pregunta de la hermana Ana es importante, sí, porque son intentos que ha tenido la iglesia a lo largo de los años de comprender qué es lo que quiso decir la palabra del Señor.
Dice el 21, lo ponen ahí por favor. Dice: vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. La profecía dice que el ángel ató a Satanás por 1000 años. Entonces las iglesias se han dado la tarea de decir: ¿cuándo ocurrirá eso? ¿O es que ya ocurrió? Mientras eso ocurra, ¿qué va a suceder? Sigue el versículo 3. Dice: y lo arrojó al abismo. Entonces es el fin de los tiempos, donde dice Satanás fue arrojado al abismo. Entonces sí es un interés saber cuándo. ¿Qué significa eso? ¿Qué hay para nosotros? Y luego dice: y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones. Está diciendo que por un periodo de tiempo Satanás dejará de engañar a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Entonces 1000 años es un periodo en el cual Satanás es atado, encerrado, su sello del ángel puesto sobre él, y en ese periodo Satanás no engaña más a las naciones. Eso dice el texto. Entonces estas posturas han tratado de entender dónde, qué es primero que qué. Ahorita vamos al dibujito. Y luego dice: y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Entonces el texto dice que en 1000 años Satanás es atado en ese periodo, es encerrado, no puede engañar a las naciones, y al terminarse los 1000 años, Satanás es suelto por un poco de tiempo. Eso dice el texto. Ahora hay que interpretarlo. ¿Sí? Sí, se va entendiendo. Entonces, 1000 años es el periodo. Si ustedes se fijan, aquí ya lo puse aquí: 1000 años, 1000 años. Hay dos posturas que ponen los 1000 años después de... aquí me faltó poner, lo borré, lo vuelvo a poner. Aquí voy a poner en esta flechita: segunda venida de Cristo. Estos esquemas, dibújenlos bien, no como yo, no se crean. Este es el mismo evento, la segunda venida de Cristo. Este es el mismo evento, la primera venida de Cristo. O sea, todas las posturas están alineadas en que Cristo ya vino, y todas las posturas están alineadas en que un día Cristo va a volver. ¿Sí? Ahorita vamos a ir pedacito a pedacito. Entonces, otra vez, el periodo de 1000 años, como se escribe ahí, lo caracteriza en que Satanás será atado o encadenado, porque dice que el ángel venía con una cadena. Encadenado, encerrado en el abismo, y se le impide que siga engañando a las naciones. Al terminar los 1000 años, dice, Satanás será desatado por un poco de tiempo. ¿Sale? Nos vamos al versículo 4, que no lo hemos estudiado. Tal vez hoy le demos una pasadita. ¿Qué va a pasar en esos 1000 años? Dice: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Resumido, ese texto es más fácil resumirlo de abajo para arriba. En el milenio es un periodo que durante 1000 años hay un reinado de almas, porque ahí lo dice, vi las almas, de almas de los que fueron decapitados por causa del testimonio y son cristianos verdaderos, son sus almas, no adoraron la imagen de la bestia, no recibieron la marca en sus frentes. Entonces, en esos 1000 años, mientras Satanás es atado, hay un reinado de almas que no recibieron la marca de la bestia y que fueron decapitados por la causa de Cristo y reinaron. ¿Sale? 25. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. 1000 años en los que, aparte de que Satanás fue atado para que no engañe a las naciones, verso 3, verso 4, donde las almas de los decapitados que murieron por la causa de Cristo, que no recibieron la marca de la bestia, ni recibieron su señal, reinaron y vivieron con Cristo 1000 años. Y ahora, en esos 1000 años es un periodo en que los otros muertos, ¿cuáles serán esos otros muertos? No volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Entonces el verso 5 dice
que hay también un grupo de muertos a los que le llama los otros muertos, que a diferencia de los muertos del verso 4, que vivieron y reinaron con Cristo 1000 años, estos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Y luego dice, esta es la primera resurrección. Entonces, si se fijan, la pregunta de la hermana Ana tiene una respuesta que le acabamos de dar. ¿Por qué es importante esto? Porque aquí involucra la resurrección, el reinado, la gloria, la muerte, Satanás. O sea, en este periodo de 1000 años se involucran muchas cosas que son de nuestro interés para entender el reino de Dios. Vámonos al verso 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. ¿Cuándo es la primera resurrección? La que se narró en el versículo 4. Y luego dice, la segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Si se fijan, es el capítulo de los 1000 años, 1000 años, 1000 años, 1000 años, 1000 años. Verso 7. Cuando los 1000 años se cumplan, ¿qué habíamos visto en el 3? Que Satanás será encadenado, encerrado durante esos 1000 años para que no engañe más a las naciones, pero después es necesario que sea desatado por un poco de tiempo. Aquí lo vemos. Cuando los 1000 años se cumplan, si ya llegamos al año 1000, ya se cumplieron, ocurre lo que anunció el 3, que es necesario que Satanás sea suelto por un poco de tiempo. Y dice, Satanás será suelto de su prisión. ¿Para qué? Habíamos dicho en el verso 3 que estuvo encerrado para que no engañase más a las naciones. Cuando lo desatan, ¿qué dice el verso siguiente? Verso 8. Y saldrá a engañar a las naciones. Si se fijan en el verso 3, decía que Satanás sería encerrado 1000 años para que no engañase más a las naciones. Después será suelto por un poco de tiempo. Y aquí dice, ¿para qué? Saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Continuamos. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. ¿A quién? A las naciones que fueron engañadas por Satanás. Versículo 10. Y el diablo que engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces, le vamos a parar ahí. Entonces, yo sé que mucho de esto es nuevo para algunos de ustedes, algunos ya lo han estudiado, no se me frustren. Lo único que respondí fue la pregunta de la hermana Ana. ¿Por qué es importante esto? Porque aquí está involucrado todo lo que tiene que ver con el fin, y la Biblia nos lo revela. Y otra vez, ¿qué dije que eran estos? ¿Qué dije que son? Puse una palabrita. Intentos. Son intentos de entender eso que acabo de leer. Eso que acabo de leer, hay diferentes opiniones. Y las opiniones no nada más se basan en lo que dice los textos, sino en lo que se cree desde que el Señor vino en su primera venida. La segunda pregunta de la hermana Anita es, ¿cómo era? ¿Debemos tener una postura? ¿Somos parte de una postura? Nos encontramos en alguna postura bien interesante. La respuesta no va a ser tan rápida. ¿Qué ha pasado cuando se habla de posturas aquí en nuestra iglesia? Anécdota. Cuando estábamos allá enfrente, en una escuela dominical, tuvimos un visitante que llegó ese día. Llegó, estuvo en la clase, tomó notas, se quedó a almorzar, se despidió y ya no ha vuelto, ya no volvió. Estoy hablando de hace más de 6 años. Y cuando él se presenta, después de escuchar la clase que di, me dijo, hermano, yo soy de la iglesia bautista y me pareció muy interesante lo que usted enseñó. Y esto es lo que yo recapitulo, dijo él, pero me dejó intrigado, hermano. ¿Por qué? Porque cuando dijo, no voy a repetir todo lo que me dijo, porque me entendió la clase como quisiera que me la entendieran ustedes. Cuando usted dijo esto y esto y esto, yo dije, el hermano es cesacionista. Pero después cuando dijo esto y esto, dije, el hermano es continuista. Y después cuando dijo esto, dije, el hermano es calvinista. Pero cuando dijo esto, dije, no, es calvinista de 4 puntos.
Pero cuando dijo esto, dijo, no, se me hace que es arminiano. Hermano, ¿qué es usted? Soy cristiano, hermano. Soy cristiano y lo que usted me oyó decir fue las verdades de muchas posturas de diferentes cosas. Si usted me dijo, me ve medio cesacionista, es decir, como John MacArthur, que paz descanse, que dijo que ya habían cesado los milagros, dije algo que él le hizo pensar que yo dije, ya cesaron los milagros. Pero después dije algo que le hizo pensar, el hermano cree que siguen habiendo milagros. Entonces, ¿cree o no cree? Y luego el hermano, pues como habló de que fuimos llamados, elegidos, predestinados, pues el hermano es calvinista. Pero cuando el hermano habló de la responsabilidad que tenemos de creer y la responsabilidad que hay de no creer, entonces el hermano es arminianista. Entonces, las posturas de las que él hablaba, que no se las voy a explicar ahorita, son posturas de confrontación. Yo soy de estos, y tú eres de estos, y yo acá, yo allá. Entonces resulta que cuando uno adopta una postura, estoy empezando a contestar la pregunta de la hermana, cuando yo adopto una postura, más me valiera que esa postura tuviera toda la revelación de la Biblia contenida y completa en sí misma, y yo diría, yo soy de esa postura. Porque esa postura está probada y comprobada, que todo lo que dice está fundado en la palabra de Dios sin discusión alguna. Pero resulta que todas las posturas tienen algo que se les puede cuestionar. Todas. ¿Qué me habían venido a decir en la mañana? Y en las otras mañanas y en las otras noches. Hay una postura. O eres de la Trinidad o no eres de la Trinidad. Si alguien dice, somos de la Trinidad, somos mayoría, ganamos. A ver. ¿Y la Trinidad no tiene discusión? ¿Y la Trinidad no se puede cuestionar? ¿Y la Trinidad está verdaderamente fundamentada en lo que la Biblia dice? O sea, la Biblia dice que en Dios subsisten tres personas, porque eso dice la Trinidad. Mi pregunta no es si lo dice la Trinidad, ¿lo dice la Biblia? La Biblia dice que Dios subsiste en tres personas. La Biblia dice que son tres personas distintas entre sí. Pablo, Pedro, Juan, en algún momento dijeron que Dios subsiste en tres personas. Denme un texto. Resulta, mi hermana Silvia Barrera no está, le debo esta respuesta. No los quiero mandar todos traumados a su casa. Pero cierto viernes, hace 2 viernes, hubo un comentario de un amigo de ella y le puso, pero qué donde dice, porque en el cielo son 3 los que dan testimonio, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Y diría, si eso dijera la Biblia, me la has matado. Dios es una Trinidad. ¿Dirá eso la Biblia? A ver, dije que la respuesta no iba a estar corta, Primera de Juan 5:7, por favor. Sí vino Edith y extrañaba sus preguntas. A ver, ¿sí traías preguntas para el día de hoy? ¿No, verdad? No. Bueno. A ver, ahí está. Este es el texto que me dijo este muchacho. Pum. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Y yo les decía, si eso dice la Biblia, entonces tengo que doblar las manos y reconocer que Dios es una Trinidad. Hermano, pero eso dice la Biblia. Nosotros leemos la Biblia en español, que es una traducción, pero no es la única traducción. A ver, Adrián, a ti nunca te he pedido esto, a ver si no te hago bolas. En el software viene una opción de otras versiones de la Biblia para cada mismo texto, ¿va? ¿Sí se ve por ahí? Bueno, allá, ya encontraste una. ¿Qué dice mero arriba de la pantalla? NBI. Esa es la versión, nueva versión internacional. ¿Qué dice el texto? Regrésate a RBR. 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. A ver, búscame otra versión.
LBLA, la Biblia de las Américas. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno, y tres son los que dan testimonio en la tierra. Si ustedes se fijan, hasta donde dice estos tres son uno, así estaba el de RBR 1960, y luego dice, y tres son los que dan testimonio en la tierra. El texto no dice exactamente lo mismo. Pásate al 8. El espíritu, el agua y la carne, y los tres concuerdan. A ver. Primero me dijo que en el cielo hay tres que dan testimonio, que son el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y luego acá me dice, y tres en la tierra, el espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. En la era, estos tres son uno. En el cielo, estos tres son uno, y en la tierra, estos tres concuerdan. Hermano, ¿a dónde nos lleva? ¿Otra traducción que tengas por ahí? Del 7. A ver, usa el micrófono porque es importante, porque aparte de lo que Adrián tiene en la pantalla, la mano tiene otra traducción de la Biblia. El Juan, primero de Juan 5:7 dice, por lo tanto son tres los testigos. Son tres los testigos. Y se acabó. A ver, Adrián, otro texto que no sea NBI. ¿Nomás tienes NBI y LBLA? Palabra de Dios para ti, porque tres son los que testifican. Porque tres son los que testifican. ¿Alguien trae otra traducción? Traducción lenguaje actual, son tres los que nos enseñan que esto es verdad. No dice en el cielo, no dice el Padre, no dice el Verbo, no dice el Espíritu Santo, no dice estos tres son uno. Acá tampoco lo dice. Yo aquí tengo otra, una más y le paramos. No quiero que digan, hermano, ok, ahí les va. No quiero dejar de decirles que esto para mí es complicado enseñárselos, no porque sea complicado, sino por cómo lo pueden ustedes tomar. Sí, hermana, ¿tiene otra? Micrófono. Porque tres son los que dan testimonio. Hay un paréntesis que dice, en el cielo el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Lo ponen entre paréntesis. Por algún motivo lo ponen entre paréntesis. Aquí Dios habla hoy. Dice el verso 7, ya me lo dijo la hermana Gaby, tres son los testigos. Le voy a contar una breve historia. Si yo leo Reina Valera 1960, ¿lo vuelves a poner? RBR, ahí está. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo, el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Dije yo, si eso dice la Biblia, me la has matado. Dios es una Trinidad, de acuerdo a ese texto, porque están en el cielo los tres. ¿Sí? Tengo que decir la versión breve y la versión larga. La versión breve decía, ¿y qué enseña realmente la Biblia? ¿A quién vio Juan en el cielo? A uno que parecía el Hijo del Hombre. Y ese Hijo del Hombre dijo, yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, es el que era, el que ha de venir y el Todopoderoso. Juan no vio al Padre, al Verbo y al Espíritu Santo. Y todo lo que la Biblia enseña habla de que ahí arriba hay un solo trono. Esteban, antes de morir a pedradas, vio a Jesús sentado a la diestra del Padre. San Pablo dice que la fuerza y el poder del Señor, Pablo a los Efesios, puso al Señor Jesucristo a la diestra sobre toda majestad. No hay en la Biblia un solo texto que compruebe o respalde esta posición. ¿Iba a decir algo usted, hermana? ¿Usted? Encontré otra versión, es NBV, y dice, nosotros sabemos que Jesús es el Hijo de Dios, porque Dios lo proclamó con gran voz desde el cielo en el momento en que lo bautizaban, y también cuando moría, no solo en su bautismo, sino también a la hora de su muerte. Y el Espíritu Santo, siempre verás, lo afirma también. Bueno, eso es una gran interpretación del texto, porque la Biblia no dice eso. Ok, entonces a lo que voy es esto. Nosotros tenemos varias traducciones. Y si se fijaron, Reina Valera 1960, ahí está.
Lo más aproximado es la que leyó la hermana Conchita. Lo dice, pero lo pone entre paréntesis. Y otros simplemente no lo dicen. La versión breve ya la dije. En la Biblia no hay ningún pasaje que respalde que en el cielo esté el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Ese texto se le llama la coma juánica o la coma juanina. Juan, porque lo escribió Juan. Le llaman coma no a lo que nosotros le llamamos coma. Le llaman coma a una modificación al texto original. Hace algunas semanas ya me arrepentía de darles un chorro de nombres porque casi se me ponían en huelga cuando les doy muchos nombres, pero ahorita les voy a dar nomás un solo nombre. Erasmo. ¿Ustedes tienen familia que se llamen Erasmos? Tiene un amigo de la infancia que se llamaba Erasmo. O sea, no es tan inusual el nombre. Erasmo de Rotterdam. Rotterdam es un pueblo que está en Holanda, todavía existe. Erasmo de Rotterdam en el siglo XVI fue uno de los traductores de la Biblia que se le dio un encargo. Erasmo, queremos que en base a todos estos escritos antiguos que te vamos a dar, nos hagas una traducción en griego recopilando todos estos textos. Y el texto que escribió Erasmo se le dio en llamar en latín el textus receptus, o sea, el texto recibido. Erasmo juntó todos los textos que habían y cuando escribió este texto, no escribió eso, porque ningún texto de los que recibió Erasmo traían eso de que tres son testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. No estaba entre esos textos. Entonces Erasmo publica su primera edición del Textus Receptus. Y hubo un cierto grupo que dijo: Erasmo, me pones que tres dan testimonio, tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo, el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y Erasmo respondió: no lo puedo poner porque no está en ninguno de los textos disponibles. Escribió una segunda edición y tampoco puso esto de que tres son los que dan testimonio en el cielo. Y le dijeron: Erasmo, ¿lo pones o lo pones? Y Erasmo todavía dijo: bueno, lo pondría si me dieran un texto que diga eso. Y ahí pasó como con las auditorías que les hacen, no sé, no está Gilberto. Los auditores, ¿estaba en auditoría usted, hermano? Que el auditor dice: a ver, deme una evidencia de acá y allá. Y no la tengo. Pues tráigase una, ándele. Ya, ahí está. Ya, palomita. Digo, yo sé de eso. ¿Sí me explico? De que te dicen: no hay evidencia, y el auditor bien buena onda dice: pues tráigasela, ándele. Entonces Erasmo dijo: no puedo poner que son tres los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, si no me traen un texto que lo diga. Y ahí está. Y le dieron un texto que decía: tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y Erasmo de Rotterdam publicó el Textus Receptus con ese agregado que se le llama la coma juanina. No estamos hablando de la palabra de Dios, estamos hablando de traducciones, de traductores, de textos. Entonces, este texto era desconocido aún en la época donde más se debatió la Trinidad. Miren, si Sujel Michelén, que es el gran proponente de la Trinidad, supiera o no supiera lo que yo estoy diciendo, él se la pasaría usando este texto. No sé si me expliqué. ¿Sí me entendieron? O sea, Sujel Michelén es el que está diciendo que Cristo es la segunda persona de la Trinidad hecha hombre y que Jesús era el Hijo allá en forma. No. Si Sujel Michelén, que estudia la Biblia, ignorara lo que estamos diciendo, pero no lo ignora, él usaría este texto para decir: miren, ahí está la Trinidad. Pero él sabe perfectamente que este texto es la coma juanina. ¿En qué estáis pensando? ¿Qué opinan? Este es un tema de traducciones.
no es de la veracidad de la Biblia, es las traducciones. Pero yo la primera parte de la respuesta que le di a la hermana Ana fue, aunque este texto diga eso, yo reviso la enseñanza de la Biblia y no hay ningún indicativo en el resto de la Biblia que me lleve a pensar que hay tres dando testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. A ver, primero la hermana levantó la mano. Hermano, pues ese texto lo pueden usar las personas que son, ¿cómo se dice? Trinitarias. Trinitarias. Con uno solo que hayan, van a estar ahí debatiéndome, así que ¿qué les puedo yo? Pues si les contesta lo que le digo, a media palabra se van a dar la vuelta y no la van a oír. Esto es acá entre nosotros. No se crea. No, el tema es que los que más proponen, o sea, hago la distinción. No hablo de mi tía, ni de su tía, ni de la tía de ustedes. Los que salen en la tele, los Miguel Núñez, los Michelén, que están que la Trinidad y la Trinidad, la Trinidad, nunca usan este texto. ¿Por qué creen que nunca lo usan? Aunque ellos estén duro y duro con la Trinidad. Porque ellos saben que este es un problema de traducción. Los que lo usan son los que no saben que esta es la coma juanina. A ver, hermana Gaby. Sí, hermano, yo creo que un estudio consuenzudo, ¿cómo se dice? De la escritura, porque si Juan, que fue uno de los apóstoles que habló acerca del yo soy, y pone este texto, se podrá decir, ahí en esa parte, yo creo que nosotros debemos de ser bien estudiosos de la escritura, de poder saber por qué está ese texto ahí. Y ya con lo que usted nos da de complemento es no que Juan lo haya puesto, sino que a fuerzas lo pusieron para sus propios intereses. Ahora, para darles una idea y que no se me traumen de, tú ya no se puede. No. La palabra es la palabra de Dios. Pero afortunadamente bastó con poner otras traducciones, como ya lo hicimos, para que dijeran, caray, no aparece en todas las traducciones. Ese texto que lo quieren enarbolar, no. Alguien puso, Erasmo, me lo pones porque yo quiero que el mundo crea que tres son los que dan el testimonio en el cielo, o sea que Dios es una Trinidad. Ahora, al punto de la hermana Gaby, Juan escribió su primera carta, su segunda, tercera, y en esta carta vean algo que escribió San Juan ya se los he dicho, en primera de Juan 3:2. 3:2. ¿Quién lo lee? Ándele. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Ahí Juan está hablando de la segunda venida de Cristo, está hablando de la revelación. Entonces cuando dice ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, estamos aquí en la tierra, somos mortales, ya somos creyentes, pero todavía no vamos al cielo y todavía no viene el Señor. Pero Juan nos anticipa cuando Jesús venga. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, a ver, ¿cómo podría yo confrontar el texto que acabamos de ver, el 1 de Juan 5:7, con esta simple declaración de Juan? Pero cuando Él se manifieste, ¿qué decía la coma juanina? Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y aquí Juan me dice realmente, pero cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿En qué se está enfocando Juan? ¿En qué se está enfocando Juan desde que dice, donde dice, pero sabemos? ¿En quién se está enfocando? No tengan miedo, contesten. ¿En quién se está enfocando Juan? Cuando dice, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. ¿En Cristo? En Jesús. En su manifestación. Cuando Él se manifieste. ¿Qué va a pasar cuando Él se manifieste? Seremos semejantes a Él. ¿Por qué? Porque le veremos tal cual es. Oigan, ¿y el Padre, y el Verbo, y el Espíritu Santo? Simplemente no hay ningún respaldo de primera de Juan 5:7, porque la venida del Señor no tiene que ver con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tiene que ver con la venida del Señor.
Explícame. Eso es nomás porque un chico amigo de mi hermana Silvia puso esa nota. Ustedes a lo mejor nunca han preguntado eso y ya les contesté algo que ni hubieran preguntado, pero ya les sirvió un poquito de eso. Entonces, a la pregunta de mi hermana Silvia, que es legítima, o sea, y sigo con la pregunta de las posturas. Cuando se habla de que Dios es una Trinidad, esto lo expliqué hace 15 días, porque aquí estaba Jorge, ¿se acuerdan? Jorge Cardiel. Se los voy a volver a explicar de una manera más sencilla. Los trinitarios han existido siempre, pero hoy Sujel Michelén es de los más apasionados. ¿Sí lo han oído? Yo diría, esto se lo dije ayer a mi hermana Anita, pero pues, ¿cómo nomás se lo voy a decir a la hermana Ana en el café literario? Se lo puedo decir a todos, ¿verdad? O sea, miren, en una predicación del hermano Michelén sobre estos temas, él dijo, yo egresé de un seminario dispensacionalista. Y yo peleé por el dispensacionalismo durante 15 años. Y combatí a los hermanos que no eran dispensacionalistas. Pero 15 años después me di cuenta que estaba equivocado. Y después de esos 15 años me volví amilenarista. Y ahora combato con todo a los dispensacionalistas. Y yo digo, a ver. Hold on. ¿Puede uno estar equivocado en su interpretación bíblica? Sí. ¿Sí? ¿Sí están de acuerdo? ¿Puede usted tener un concepto equivocado sobre lo que cree? Sí. Sí, totalmente. Pero debemos tener cuidado de que si yo estoy equivocado y mi equivocación la transmito y la amplifico y peleo y digo y 15 años después digo, ¿qué creen? No era por aquí, era por acá. No es tan simple. Ya te llevaste 15 años entre las patas en tu error a mucha gente. Y así como defendió en su momento el dispensacionalismo, así hoy lo veo defender la Trinidad. Con filosofía, con teología, con analogías, pero no con la Escritura. No vaya a ser que el día de mañana diga, ups, la regué y me llevé entre las patas con mi pasión a mucha gente. ¿Me estoy explicando? Entonces ahorita cuando se habla de la Trinidad, los escucho, los veo, escucho sus argumentos y dicen, ciertamente en la Biblia no viene la palabra Trinidad. Pues no viene ni la palabra ni el concepto. Ni el concepto. ¿Por qué? Porque a mí me dicen, los hermanos universitarios me dicen, no, tú ya te hiciste trinitario. Yo, ¿por qué tú? Porque hablas del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo hablo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo no porque sea trinitario, sino porque la Biblia habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero el concepto Trinidad no se limita a decir que hay Padre, Hijo y Espíritu Santo. El concepto Trinidad es una insistencia, un énfasis en que son tres personas distintas, donde uno no es el otro y el otro no es el otro y no son el otro, y cumplen funciones distintas, pero aún así son un solo Dios. Y cuando le dices, ¿cómo explicas esto si la Biblia no lo dice? El argumento es, es que es un misterio. Entonces, a lo que voy es a lo siguiente. La Trinidad se oficializó en el concilio de Nicea por el emperador Constantino, ya hace muchos años. Y es una tradición pesadísima, que ni las iglesias evangélicas se la han podido quitar de encima. Hay que entender eso. Y la tradición pesa. ¿Por qué eres católico? Porque mi mamá fue católica, porque mi abuelita fue católica, y por eso soy católico. O sea, no eres católico por convicción, no eres católico porque entendiste algo, eres católico por tradición. Entonces, la Trinidad es una pesadísima tradición que se ha aceptado pasivamente, pues porque ¿para qué te metes en problemas? Entonces, si les digo así brevemente, ¿por qué se oficializó? Les voy a decir así en 3 palabritas. Cuando Constantino se convirtió, y muchos historiadores lo ponen en discusión, yo no lo voy a poner en discusión, vamos a asumir que sí se convirtió. Cuando se convirtió en el 312, con una visión que tuvo de una cruz,
Un año después, en el 313, emitió un edicto donde se detenían las persecuciones a la iglesia cristiana. No oficializó en ese momento la iglesia cristiana, pero empezó él en el 313 a apoyar a la iglesia, porque él era un político, él era el emperador. Entonces, ¿en qué piensan los políticos? Pues en los votos, ¿verdad? En las elecciones, en la popularidad, en las encuestas. Difícilmente piensan en ti como elector. Entonces, Constantino dijo: si todo mi imperio fuera cristiano, se acabarían los problemas y Roma se fortalecería. Porque hoy, en el hoy de Constantino, Roma está fracturada y dividida entre cristianos y paganos. Yo no quiero un imperio dividido. Y lo que veo más conveniente es que todo mi imperio sea cristiano. Entonces él, en su visión, dijo: ahora todos, por edicto del emperador, todos seremos cristianos como una forma universal. Y se tradujo al latín católica. Entonces la iglesia católica es la visión de Constantino, una iglesia universal. ¿Sí? Entonces, curiosamente, entiendan por qué se llama católica romana, porque nació desde la mente del emperador romano. Eso apenas estamos hablando del 313, 14, 15. Mientras Constantino más se relacionaba con los cristianos, bien pronto se dio cuenta de algo: que los cristianos ya estaban divididos en opiniones. ¿Qué quería Constantino? Una iglesia universal. Y a los 3, 4 años se da cuenta que hay sabelianos, que hay de Marción, que hay de Atanasio, que hay de Arrio, que la iglesia está fragmentada. Y Constantino dijo: convocaremos un concilio para llegar a una sola posición. A una sola posición para que se cumpla su visión de que fuera una iglesia católica, o sea, universal. Llega el año 325 y de entre todas las diversidades, hagan de cuenta que desde que Constantino dijo: quiero una sola iglesia y unificada, la misma iglesia empezó a hacer sus movimientos políticos, y ya para el 325 nada más quedaban 2 posturas en pugna. La postura que en ese momento la manejaba Atanasio, que era Dios es una Trinidad, y la postura de Arrio, que es el bisabuelito de los testigos de Jehová. Arrio decía: Dios es uno y Jesús es un enviado de Dios. Decía más cosas, pero en resumen decía eso. Y Atanasio decía: Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, pero los 3 son uno. Entonces el concilio se dedicó a debatir el tema y ganó la postura de Atanasio. Y conforme a lo que se acostumbraba, decretaron a Arrio de Alejandría hereje. Y se estableció y se formalizó que la Iglesia Católica Universal creía en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Entonces, si yo les digo en resumen de qué estamos hablando ahí, pues que la que ganó, la Trinidad, ganó por algo. No porque fuera la más bíblica. Ganó porque era la que más se alineaba con la visión de Constantino. ¿Cuál era la visión de Constantino? Que cristianos y paganos se unieran en una sola iglesia universal. Y el concepto trino de Dios sonó bien a los paganos. A los paganos les sonó bien Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, porque se parecía mucho a las posturas que ellos tenían por años, que en lugar de decirle Trinidad le llamaban triadas o grupos de 3 dioses. Entonces la Trinidad embonó con la visión pagana de Roma en esos tiempos. De una forma así muy condensada, eso fue lo que pasó.
Y lamentablemente hasta el día de hoy, pastores que ganan mucho y escriben un montón de libros, defienden esa postura como si fuera lo que dice la Biblia. Y la Biblia no dice eso. En las últimas predicaciones se los he tratado de demostrar. ¿Algún comentario? ¿Sí me expliqué? ¿Más o menos? Ok. Esas son las preguntas de las hermanas, ¿eh? Así pregunta la hermana Ana, pues ni modo, ¿eh? ¿Qué le vamos a hacer? Entonces vamos a ver esto. Sí, Vero. Yo me quedé con una pregunta de más atrás, a ver si no me regañas. ¿Por qué te voy a regañar? Pues porque no pregunté antes. Es que, por ejemplo, ahorita cuando decía de Erasmo de Rotterdam, cuando fue lo de... Textus Receptus. Ajá. Entonces, ya ves que primero se hizo una edición y luego después se hizo otra edición, pero ninguna incluyó la Trinidad. ¿Y qué fue lo que lo hizo cambiar de parecer? No sé si lo dijiste y no lo escuché. No lo dije, lo dije como para que lo entienda. Alguien le dijo, póngalo ahí. Déjate hago un comentario. Cuando yo estaba en la universidad, un compañero mío que no le interesaba mucho ir a las clases, él ya lo que quería era el título. Y él decía, no, yo aquí no estoy para perder el tiempo, yo nomás, a ver, profe, ya, un 7, profe, un 7, un 7, un 7. Ya él lo que quería era egresar. Hay mucha gente que tiene esa mentalidad, porque ya tienen trabajo, porque ya tienen empleo. Y a Erasmo de Rotterdam le pasó mucho lo que a un profe le pasó con mi amigo, porque el profe nos daba una clase que se llamaba Sistemas Electromecánicos, bien complicada. Y pues ya nos dio las calificaciones finales y a este chavo, bueno, no estaba tan chavo. Le dice, pues no, pues, a costa de un 5. Prepárate. Y ahí delante de todos, no me la van a creer, pero le dijo, póngale 7. Joven, espéreme, póngale 7. No, pues es que no sé. Póngale 7. Así, está casi de la misma edad que el profe. Ya era uno de esos fósiles. Póngale 7. ¿Qué creen que hizo el profe? Y así sacó la carrera este chavo. Bueno, más o menos así le hicieron Erasmo de Rotterdam. Póngale el 7, el 5-7. Póngale el 7 y póngale el 7. Y Erasmo dijo, lo pongo si me enseñan un texto. Ah, ¿quieres un texto? Ahí está el texto, ponle 7. O sea, fue una medida coercitiva. Erasmo no estaba convencido, pero lo convencieron de que póngale 7. Coincidió con lo que decía mi amigo, póngale el 5-7. O sea, el 5-7 ya existía, pero no de esa manera. La coma juanina o la coma juánica fue agréguele, porque 3 son los que das testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Repito, a tu punto, esto no es un secreto que yo les acabo de divulgar, este es muy conocido. Por eso le digo, Sugel Michelén lo conoce, y él es el gran defensor de la Trinidad, y no usa ese texto. Porque él sabe que si lo usara le dirían, ¿qué pasó, Sugel? ¿Me explico? O sea, es muy sabido que esa declaración, no el texto, sino ese adendum al texto, no estaba en los textos originales que recibió Erasmo de Rotterdam. ¿Son? Ok. Sí, hermana Rosa. Micrófono. Yo sé que usted habla bien fuerte, pero usa el micrófono. Sí, ya sé. No tiene nada. Bueno, mire, estuve escribiendo varias dudas así en mi mente y también es una pregunta. Mire, hemos estado hablando acerca sobre la Trinidad del Señor. Lo que usted nos está explicando no es que nos enfoquemos en que son 3 personas, ¿sí? Gracias. Lo que usted nos está diciendo es que el Señor fue manifestado en esas 3, ¿cómo? ¿Deidad se puede decir? A ver, sígale. A ver, bueno. Sígale. Dice, o sea, yo estoy diciendo, ¿por qué debatir al grado de casarnos tanto con la Trinidad como con la unicidad? O sea, aquí voy a hablar de los dos porque pues yo creo que todavía traigo ese concepto de la unicidad, y yo se lo dije el domingo pasado, y que me corrigía las veces que fuera, porque a mí me hicieron creer hace muchos años que nada más los que son unicitarios, en este caso apostólicos, nada más eran salvos, que nadie más, o sea, éramos la única iglesia en todo el mundo, ¿verdad? Entonces llego a esa iglesia, y cuando usted es mi maestro, usted nos empieza a aclarar ese panorama. Entonces es como una tradición, o sea, se convierte tanto el unicitario como el trinitario, nos convertimos
idólatras de tan solo el puro hablar de trinitario, porque y ahí empezábamos trinitarios así como que, y luego otra gente dice, mira, son cristianos y se están peleando, o sea, ¿cuáles? Si supone que creen en el mismo Dios, ¿por qué se están peleando? Entonces ahí entra una división y ahí entra también que el diablo es una estrategia súper sutil para podernos separar y estarnos señalando, ay no, él no porque es trinitario, ay no porque él es unicitario, y tú sí te vas al infierno y yo no. O sea, ya estamos dando lugar a clasificar la salvación en los hermanos. ¿Sí? Gracias por su pregunta. Y esto como quiera bueno, todavía hay chance. Qué bueno que hace la pregunta, porque usted ha estado inmersa en todo este proceso. La pregunta de la hermana Anita era sobre esto, de por qué, que si debemos estar en una postura, y yo saqué como ejemplo lo de Trinidad y todo ese asunto. La doctrina de la unicidad, para si saben de qué se trata, es la que ha provocado esa pugna, porque Trinidad y unicidad empiezan diciendo hay un solo Dios. Y los testigos de Jehová también empiezan igual, hay un solo Dios. Y los mormones empiezan igual, hay un solo Dios. Y los musulmanes empiezan igual, hay un solo Dios. Todo el mundo empieza afirmando que hay un solo Dios. Nada más que empiezan los sin embargos. Hay un solo Dios. Sin embargo, dicen los trinitarios, subsisten tres personas distintas. Hay un solo Dios. Sin embargo, dicen los unicitarios, manifestado como Padre en la creación, como Hijo en la redención y como Espíritu Santo derramándose entre los creyentes, y el Padre es el Hijo y el Hijo es el Padre, y al final de cuentas Jesucristo es el Padre. Y empiezan los resbalones del unicitario. ¿Por qué? Porque el unicitario dice Jesucristo es Dios, y el trinitario dice amén. Entonces, ¿en dónde está la diferencia? Porque hoy un unicitario que dice hay que enseñar a los trinitarios que Jesucristo es Dios. No has leído sus documentos. El trinitario cree que Jesucristo es Dios, y eso es lo que da la salvación. O sea, si tú no crees en eso, estás en un terrible problema. O sea, no vamos a poner en duda la salvación de los que creen en la Trinidad, porque ellos creen que Jesucristo es Dios, el Hijo de Dios, y ponen su fe en Él. El problema con el unicitario es que él dice Jesús es Dios, Jesús es el Padre. ¿Es el Padre? Sí. Entonces el Padre fue el que murió en la cruz. Pues no sé, pero de pronto se resbalan y dicen cuando Dios murió en la cruz. Y eso que dicen cuando Dios murió en la cruz, ese es un error. Es un error. Pero el problema de casarme con que Jesús es el Padre y Jesús es Dios, y no analizar todo lo demás que dice la Biblia, que es el Hijo de Dios, y no solamente que murió el Hijo, murió el hombre, sino que el Padre lo levantó entre los muertos. Todos esos textos que vienen en la Biblia, el unicitario dice, yo no quiero leer eso, para que no me confundan como un trinitario. Entonces el unicitario, el problema en el que cae es que él solo renuncia a seguir analizando otros textos de la Escritura que crean que comprometan su creencia de que Jesús es Dios. Nosotros tenemos que entender que la Escritura dice que Jesús es el Hijo de Dios. Hay varios textos donde la Biblia dice es el Hijo de Dios, por lo tanto es Dios. Es el Hijo de Dios, por lo tanto Él es el verdadero. Ahí le voy, hermana. Pongan primera de Juan 5:20 para que se den cuenta lo que la Biblia enseña, y a veces no queremos revisarlo a detalle. Primera de Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. ¿Cómo le llama la Biblia a Jesucristo? Ahí y en un montón de textos. El unicitario se resiste a decirle a Jesús el Hijo de Dios. ¿Sabían eso? El unicitario no quiere admitir que Jesús es el Hijo de Dios, porque van a creer que lo están relacionando con la Trinidad. Pero no te metas en esos rollos. Ve lo que la Biblia diga. Y la Biblia dice que Jesús es el Hijo de Dios. Dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido, sale, y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. ¿Quién es el verdadero? Dios. Eso lo dice Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces dice, nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero.
en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Ahí es una definición completa para que, como usted decía ahorita, dejáramos de estarnos peleando por posturas. Porque lo que la Biblia dice es que Jesús es el Hijo de Dios. Pero también la Biblia, lo que quiero decir, también dice esto. No solamente dice que es el Hijo de Dios, nos ha dicho, nos ha dado el entendimiento para conocer el verdadero. Como consecuencia de eso, estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Entonces, Juan lo que está diciendo es, si Jesús nos dio a conocer al verdadero, que es Dios, y estamos en el verdadero, o sea, su Hijo Jesucristo, estar en Dios es estar en su Hijo Jesucristo, estar en el verdadero, o sea, en su Hijo Jesucristo, punto y seguido, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces, si yo me caso solo con la parte final del texto, Jesús es Dios y de ahí no me sacas, y de ahí no me sacas, te vas a limitar de la revelación bíblica, porque la Biblia dice que es el Hijo de Dios, dándonos a conocer al Dios verdadero, y al estar en el Dios verdadero, estamos en su Hijo Jesucristo, que por cierto, Él es el verdadero Dios y la vida eterna. O sea, nosotros tenemos que entender que la Escritura no me da definiciones como en la escuelita. ¿Qué es un sólido? Esto. ¿Qué es un líquido? ¿Qué es un gas? No, la Biblia no nos da ese tipo de definiciones. La Biblia nos da un conjunto de revelaciones, pero nosotros tenemos que verlas todas, revisarlas todas. ¿Por qué creen que fue tan popular Arrio de Alejandría? Porque él decía algo que era cierto, pero no decía todo lo que la Biblia dice. O sea, imagínate el testigo de Jehová, pon Juan 14, 28. Testigo de Jehová, por ejemplo, en su enseñanza, dice ahí, al final, ¿qué dice al final? Después del punto y coma. El Padre mayor es que yo. ¿Es cierto o no es cierto? Sí es cierto. Y el testigo de Jehová dice, hey, Jesús es inferior al Padre porque en la Biblia dice el Padre es mayor que yo. Pero tienes que leer toda la revelación, porque la revelación dice, Jesús habló y dijo, os habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Voy y vengo. Si me amareis os habría regocijado, porque he dicho que voy al Padre, voy al Padre. Voy de mi condición de humillación y servidumbre y humildad a mi condición celestial de Dios Todopoderoso. ¿Por qué voy al Padre? Porque el Padre mayor es que yo. Mientras yo esté en esta tierra, el Padre es mayor que yo. ¿Pero qué creen? Voy al Padre. ¡Och! Entonces, yo puedo decir una verdad en la Biblia, y ahí la tengo. El Padre mayor es que yo, pero no puedo tomar esa verdad, universalizarla y decirle a todos, entiendan todos, el Padre es mayor que Jesús. No se interpreta así la Escritura, es la receta perfecta para el error. Tienes que entender en qué contexto el Señor habló, el Padre mayor es que yo. Como tienes que entender en qué contexto le dijo a Juan en Apocalipsis, yo soy el Todopoderoso. Porque dice, oye, espérate, ¿o es mayor que yo o es el Todopoderoso? Revisa la revelación. No te quieras quedar con definiciones así como cuando le poníamos los niveles a los electrones, ¿no? En la primera órbita van 2 y no puedes meter 3 porque son 2. Y en la octava no te puedes pasar de 8. En la Biblia tienes que entender que hay una dinámica de revelaciones. A ver, hermana, adelante. Bueno, me voy con Constantino. Por ejemplo, yo he estudiado un poquito de eso y no le creo muchas cosas a Constantino. ¿Le puedes ajustar el como que? Bueno, no le creo muchas cosas a Constantino. Es que no estoy en... A ver, ¿otra vez? A ver, agarre el mío. No, o así, o me lo pego demasiado. Sí, sí. A ver. Ahí está. Mire, tome aquel. A ver si se escucha mejor. Por ejemplo, Constantino, pues ya sabemos que armaron las escrituras, ¿verdad? ¿Constantino qué? Constantino, cuando se armó todo para un solo gobierno y una sola ¿Qué fue religión. lo que dijo? ¿Constantino qué? Constantino, nada más. No, dijo algo más. Quemaba las escrituras.
No que amaba las escrituras. Es que eso le oí. Fue cuando Es que eso le oí. no, fue cuando unieron según su propósito y según, porque pues todo esto fue un movimiento político. Pero mi pregunta, y siempre me ha cabido la duda de que ¿qué haría y qué modificaría sobre los escritos originales según su conveniencia de él? Porque estaba tratando de armar todo, entonces que los cristianos y los no creyentes se unieran todos. Entonces él modificó demasiado las cosas. Pero a lo que voy también es una pregunta retórica, ¿verdad? Constantino tuvo que ver muchas cosas que a lo mejor Dios lo utilizó como para que se generara todo este plan, aunque pues se dividió después todo, ¿verdad? Porque ahorita estamos todos divididos, pero realmente de ahí partió, de Constantino, para armar lo que llamábamos ya, ahora sí, la iglesia para todo el mundo. Entonces, pues el mensaje que tenemos hoy día, aunque empezó con Constantino, vamos a decirlo así, ¿verdad? Pero pues ya todos hemos tenido un poquito de revelación sobre las escrituras. Entonces ese era mi comentario. Y en cuestión de la Trinidad, yo entiendo, bueno, en mi concepto, no creo mucho en la Trinidad, pero en mi concepto, a ver si estoy bien o mal. Cristo fue el hombre, ok. Son dos cosas al mismo tiempo. El Espíritu de Cristo es Dios mismo. A ver, ¿voy bien o me regreso? No, sígale. Entonces, como está en el mismo cuerpo, vamos a decirlo, ¿verdad? Cuando ya vino y pues Dios está en él porque vivió en él, pero en el Espíritu, porque pues a Dios nadie le ha visto jamás. Pero ese es mi concepto que tengo de los dos al mismo tiempo. No sé si estoy bien o estoy mal. Ok. Gracias. Sí, es que primero un comentario anterior que hizo, de que si con Constantino, ¿qué tanto se alterarían los textos? Bueno, le voy a ser franco. Debe haber habido alguna alteración, sí, pero no tenemos la evidencia, porque esa evidencia está en la Biblioteca del Vaticano. Ahí está, ahí con esa la mano. Sin embargo, algo que hizo Constantino y sus sucesores fue algo mucho más simple que alterar la Biblia, cerrar la Biblia. Eso fue lo que realmente hizo el catolicismo romano. Cerró la Biblia, se aseguró que estuviera en lenguajes que no lo pudiera entender cualquier persona. Mantuvo el griego, mantuvo la Biblia sin traducir, mantuvo a la gente en el analfabetismo, y todo lo que se hizo fue paganizar al mundo con una mezcla de paganismo y cristianismo. Lo que usted dice es correcto. O sea, la Escritura dice, Pedro le dijo a Cornelio que Dios estaba en Cristo Jesús. Pedro le dijo a Cornelio cómo Dios ungió a Cristo con el Espíritu Santo e hizo grande, está ahí en Hechos 10. San Pablo le dice a los corintios, después de decir en 5:17, 2 Corintios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ponemos el 2 Corintios 5:18, dice, 2 Corintios 5:18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el misterio de la reconciliación. 19, que Dios estaba en Cristo, es lo que usted acaba de decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Al mismo tiempo, la Biblia no nada más dice eso, también dice otras cosas sobre el cuerpo de Cristo. Lo vemos en Colosenses 2:9. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Entonces, aseguremos de leer la Biblia en toda su amplitud dentro de lo posible, para que nuestros conceptos que entendamos, yo puedo tener un concepto correcto, pero debo asegurarme de que ese concepto esté debidamente respaldado
por los demás conceptos que vengan en la Escritura. Por ejemplo, aquí está hablando de que su cuerpo es la deidad, que en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea, no es un cuerpo meramente mortal, que era un cuerpo mortal. No era meramente un cuerpo humano, que era solamente humano. Jesús le dijo a sus oponentes: ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. ¿Ok? Pausa. El tiempo que nos queda. Vámonos a revisar esto de aquí, que va a ser el primer entre. Acá abajo, donde está estorbando esto, lo quito. Les puse un código de colores, para que se entienda. Lo negro es la postura del postmilenarismo. Lo azul es la postura del amilenarismo. Lo verde es el premilenarismo histórico. Y el rojo es el premilenarismo dispensacional. O sea, hay 3 posturas, pero una de ellas, el premilenarismo, hay 2 subposturas. El premilenarismo hay histórico, que es el verde, y hay dispensacionalista, que es el rojo. ¿Ok? Voy a empezar por el más difundido. Aclaro, el más difundido no quiere decir el más preciso, el más exacto. Simplemente al que le han metido más libros, más seminarios, más publicidad, es el rojo, el premilenarismo dispensacional. El premilenarismo dispensacional, todo lo puse de esta forma porque todos coincidimos que hubo un momento en que se dio la caída del hombre, donde entró el pecado al mundo. Romanos 5:12. Por cuanto el pecado entró por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, de la caída del hombre en adelante es la etapa del siglo presente, donde somos mortales, donde tenemos esa inclinación al pecado, donde le fallamos a Dios. ¿Sale? Después, en esta rayita, viene la primera venida de Cristo. La primera venida de Cristo, hay interpretaciones que significa, no tanto lo que hablamos hace rato de quién es Cristo, sino todas las iglesias dicen primera venida de Cristo. Los dispensacionalistas dicen que con la primera venida arrancó la era de la iglesia. Les he venido hablando de eso hace mucho tiempo. ¿Qué significa para los dispensacionalistas que estemos en la era de la iglesia? Que Dios ha dejado a la nación de Israel para después. Entonces, los dispensacionalistas dicen que aquí solamente Dios trata con la iglesia, pero no trata con el Israel nacional o espiritual. Si ustedes se fijan, de las posturas, esta es la única que le puse esta rayita aquí. No está aquí, no está aquí, no está aquí. Porque los dispensacionalistas dicen que tras la era de la iglesia, aquí termina la era de la iglesia y aquí se reanuda la era de Israel. ¿Y qué ocurre aquí? ¿Qué ocurre aquí? El rapto de la iglesia. Entonces, la teología del rapto de la iglesia pertenece a la posición premilenarista dispensacional. Ellos dicen que al terminar la era de la iglesia es porque la iglesia ya no debe estar en el planeta y debe ser arrebatada, llevada a los cielos durante 7 años. Este periodo es de 7 años, donde el periodo que se le llama la gran tribulación es donde Dios reanuda su relación con Israel. No es difícil de entenderlo, lo hemos explicado mucho. ¿Sí se acuerdan? Dicen entonces, esta raya que sí es común a todos es la de la segunda venida de Cristo. ¿Sí lo ven? Entonces, los premilenaristas dicen que cuando el Señor venga, la iglesia que fue raptada regresará juntamente con Cristo a iniciar un periodo literal de 1000 años donde se llevará a cabo el reino milenial en la tierra literal. Y lo que leíamos al principio, que cuando empiece el periodo de 1000 años, Satanás será encadenado, encerrado, con el sello puesto para que no engañe a las naciones, y así permanecerá 1000 años. Al término de estos 1000 años, de acuerdo a esta postura, Satanás es desatado para que vuelva a engañar a las naciones y el Señor acabe con ellas, y empieza lo que se llama el estado eterno.
en forma general. No crean que les estoy diciendo todo lo que creen, pero creen en eso. Si me voy al histórico, se parece en algunas cosas, pero el histórico no me separa era de la iglesia ni gran tribulación. El histórico simplemente dice que en este periodo de tiempo la iglesia, que está compuesta por israelitas y no israelitas, el premilenarismo histórico no anda con que Israel es uno y la iglesia es otro. Llegará el momento en que cuando venga Cristo pasará lo mismo, establecerán los 1000 años. Si se fijan, es en esencia lo mismo, nada más que el histórico no mete la era de la iglesia y no mete la gran tribulación, por lo tanto no mete el rapto. Pero se parecen en que los dos tienen la postura de que cuando venga el Señor, ahí comienza el milenio, y después de esos 1000 años, el estado eterno. ¿A qué le llaman estado eterno? Hay otra forma de decirlo, a lo que San Juan le llamó cielos nuevos y tierras nuevas. Luego lo vemos. El amilenarismo, yo les decía que los que le llaman amilenarismo son estos. O sea, dicen, como tú no crees en el milenio, tú eres amilenarista. Pero el amilenarismo no se le llama a sí mismo amilenarismo. Ellos dicen reino inaugurado y reino consumado. ¿Qué dice el amilenial? El amilenialismo dice que no hay un periodo futuro de 1000 años, que los 1000 años de los que habla Apocalipsis en realidad es un término figurativo o simbólico, o sea que no son 1000 años en lo literal, sino que es un largo periodo de tiempo al que la Biblia le llamó 1000 años, pero que no tienen que ser necesariamente 1000 años literales, y que comenzó en realidad desde la primera venida de Cristo. Esta es una postura ya muy diferente a estas dos. ¿Por qué? Porque estas dos hablan de que el milenio inicia hasta que el Señor venga. Los amilenaristas dicen que comenzó con Cristo, que desde que llegó Cristo, aún desde que Juan el Bautista lo anunció, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, desde ahí se inauguró el reino, y los amilenaristas dicen que hoy ya existe el reino, que no hay que esperar hasta que el Señor venga, que el reino ya existe y el reino es la iglesia misma. Y los amilenaristas dicen que Satanás sí fue atado, pero que ya fue atado. ¿Qué dicen estas dos posturas? A ver, ayúdenme con el marcador, así como en las computadoras. ¿En dónde ubican el encadenamiento de Satanás? Dígame dónde. ¿Dónde? Aquí. Las dos posturas me dicen que Satanás será atado de aquí a aquí. Los amilenaristas dicen que Satanás ya fue atado desde acá. ¿Entienden la gran diferencia? Los amilenaristas interpretan que la atadura de Satanás ya ocurrió y que hoy día Satanás está atado. Y los que creen acá dicen, ¿estás loco? ¿De dónde me puedes decir que Satanás está atado? Entonces dicen los amilenaristas, fue atado desde que el Señor lo venció en la cruz, y desde que Satanás fue vencido en la cruz no puede impedir la expansión del evangelio. Entonces está atado en cuanto a que el reino de Cristo va creciendo desde que se inauguró, y mientras el reino de Cristo crece, el reino de Satanás decrece. ¿Entienden por qué? Porque mientras más gente viene a Cristo, son gente que Satanás perdió. Entonces, ¿se acuerdan que estas dos posturas, al leer Apocalipsis 20, dicen Satanás ha de ser suelto un poco de tiempo para que engañe a las naciones? En estos dos, ¿dónde es soltado Satanás por un poco de tiempo? ¿Dónde? A ver, dice la hermana que aquí. ¿Ustedes qué creen? ¿Aquí? No, porque aquí es cuando dicen que la iglesia será raptada. ¿Dónde? Aquí. Dicen, si Satanás va a estar atado 1000 años, Satanás será desatado al término de los 1000 años. Pero el amilenarismo dice, si Satanás fue atado aquí,
va a ser desatado por un poco de tiempo cuando por aquí, justo antes de la segunda venida del Señor. Entonces notan cómo los intentos de entender Apocalipsis nos llevan a interpretaciones que son muy diferentes la una de la otra. Termino por hoy. La postura negra es la post. La post dice que no va a haber un milenio futuro tampoco. Ellos dicen que el milenio se va a establecer justo antes de que llegue Cristo. ¿Qué significa esta línea que va creciendo? Dicen que se expanderá el evangelio a un grado tal que cuando se expanda a nivel máximo, el mundo va a cambiar para bien, el mundo se va a cristianizar, el mundo va a ser un mundo de paz, de seguridad y de abundancia, y hasta entonces vendrá el Señor Jesucristo. Da para un chorro de discusión las diferencias. Entonces son los intentos que ha hecho el hombre por tratar de comprender. Entonces mi hermana Anita hacía una pregunta. ¿Qué pregunta hacía hermana Ana? Que si pertenecemos a alguno. O sea, que ustedes me dijeran, hermano, ustedes díganos a cuál quieren que pertenezcamos y pertenezcamos. Usted dice a este, pues le damos a este. Usted dice a este, usted nomás diga. No, no debe ser así. Nunca debe ser así. O sea, desde que vino la Reforma Protestante hasta hoy, se supone que la Biblia está abierta para que tú recibas la revelación. Miren ustedes, no les voy a contestar, yo quiero que sean ustedes los que lo deduzcan. La tarea que les voy a dejar no es que me expliquen esto lo van a ir aprendiendo poco a poco. Pero en base a esto que apenas lo están figurando, ¿para cuántos es confuso esto? Para algunos, ¿verdad? ¿Para quién es confuso? Sí lo es, sí lo es. No se sientan mal por eso. Si a veces yo digo, ok. Entonces, no se trata de que se vuelvan expertos en explicarme uno y otro y otro. Pero sí es importante que entendamos que no nada más es cuándo, si es aquí, si es acá, si es allá. ¿Qué implica que yo diga, como ellos, que dicen, el reino hoy no está? El reino va a estar hasta que Cristo venga. ¿Qué siembra eso en tu cabecita? Si alguien dice, no, pues hasta que venga el Señor empieza el reino, ahorita pues, este es un valle de lágrimas y a ver ¿qué pasa? ¿Qué pasa si tú piensas y dices, no, el reino ya está aquí, Cristo ya vino, Cristo reina? ¿Qué va a pasar en tu cabecita? Si tú tienes en tu corazón y tu convicción de que hoy Cristo reina, o que tú digas, no, hoy Cristo no reina, el que reina es el diablo. O sea, si se fijan, es muy radical la diferencia entre uno y otro. O si tú dijeras, como estos, no hermano, yo soy bien optimista, yo creo que conforme en mi trabajo, en la línea de producción, en la oficina, en las segundas, en el taller, se llene de cristianos, se va a volver un mundo bien suave, bien suave. Imagínese hermano, cuando todos los tránsitos sean cristianos. Yo digo, pues es que estás en un problema, porque son sus jefes los que están en las oficinas, los que los mandan a eso. Bueno, pues que también los que están ahí en peritos sean cristianos. No, pero el de peritos tiene que reportarse con el director. Híjole, pues que también el director sea cristiano. Bueno, pues que todo el departamento de tránsito sea cristiano. Híjole, pues está difícil porque tienes que ir con la alcaldía y la alcaldía le dice, ahí, ¿dónde está mi presupuesto? No, pues también la alcaldía que sea cristiana. Oye, espérate, pero el alcalde tiene que reportarse con el gobierno. Ay. Me estoy explicando. Entonces, esta postura creyó cuando era muy popular, que el evangelio llenaría toda la tierra hoy en este tiempo en que somos mortales, y el mundo será un mundo cristiano bien suave, donde las lechugas ya no van a estar así, van a estar así, donde las zanahorias ya no van a estar así, van a estar así, donde los tibones ya no van a estar así, van a estar así. Ok, entonces es una idea de un futuro brillante acá. Entonces, ¿qué enseña la Biblia? Esa es la gran pregunta. No es ¿qué cree usted? No es tanto usted qué opina. ¿Qué enseña la Biblia?
Entonces, la tarea va a ser la misma que dejó la hermana Gaby la semana pasada. ¿Qué les dejó la semana pasada para hoy, hermana Gaby? Que habían entendido de el pre, post y ya. Estamos ahí. Háganme preguntas. Hermano, no le entendí la diferencia entre estos dos. Por ejemplo, hermano, yo no alcancé a ver la diferencia entre estos dos. Oiga, hermano, ¿quién cree en esto? Oiga, hermano, pero ¿cómo está eso de que Satanás ya fue atado? Oiga, hermano, ¿cómo está eso de que, y aquí un poquito antes, y oye, la gran tribulación? Tráiganme sus preguntas. Si ustedes hacen preguntas, la pregunta que hizo Vero, que dice, dijiste esto y esto y esto y esta parte no sé si la dijiste así, porque a lo mejor yo estoy explicando y creo que estoy siendo claro y a lo mejor resulta que me están entendiendo otra cosa. Entonces, yo les pregunto ahorita, ¿sí creen que puedan traer preguntas para la próxima semana? ¿De esto? ¿Sí? ¿Quién cree? No lo voy a sentenciar. ¿Quién cree que va a traerme una pregunta en la próxima semana? Por lo menos una, sí. 1, 2, 3, 4, 5. Acá nadie va. 6, 7. Traigan preguntas. Traigan preguntas. Y sus preguntas, yo me voy a ir a que ustedes tengan la perspectiva cada vez más clara y ustedes entiendan por qué estos creyeron así y estos. ¿Qué los llevó a pensar así? Quienes pensaron en esto, hermanos, no crean que lo definieron en una noche de insomnio porque comieron mucho pozole. No, le metieron años de estudio y llegaron a estas 4 diferentes posturas. O sea, no son cualquier hijo de vecino los que se pusieron a trabajar en esto, le metieron duro al estudio de años. O sea, hay que tratar de entender en qué estaban pensando y qué piensas tú a la luz de lo que la Biblia dice. Pregunta para irnos, ¿cómo se sienten? Muy mal, dice Soco, no la culpo, yo también me hubiera sentido así la primera vez que me lo enseñaron. ¿Cómo se sienten? Díganme. No, somos cristianos. Seguidores de Cristo. Así, cristianos. Dijo aquel, medio cesacionistas, medio continuistas, medio calvinistas, medio. Entonces, ¿por qué? ¿Sabe por qué, Soco? Porque usted no me ha oído decir esto, pero lo digo ahorita delante de todos, también los que no me lo han oído. Si yo les digo a ustedes, somos de tal postura, tenemos que comprar el paquete completo. ¿Qué les dije que vinieron ayer a traer una invitación? ¿Oyeron en la mañana? Imagínense por un segundo que yo dijera, hermanos, ¿qué creen? Imagínense, en una realidad alterna, que yo les dijera, hermanos, ¿qué creen? Acepté la invitación. ¿Y qué creen? Ya somos de los de tal fulano. ¿Qué me dirían ustedes? Sáquese. O sea, ¿a quién le pidió permiso? ¿Qué? O sea, tendríamos que comprar hermanos, nos vemos con el apóstol Amador Valenzuela. Hermano, cállese la boca, pero usted dijo que no hay apóstoles. Pero ya creemos que sí hay apóstoles. Ahora sí. Imagínense, es comprar el paquete completo. Es asumir cosas en las que no creemos. Se lo digo así como dijo un amigo de Chuy. Pues yo voy a esa iglesia, pues me gusta, está suave. No estoy muy de acuerdo en eso de tener que seguir bautizando niños, ¿verdad? Pero pues ahí estoy. Pues, ¿cómo puede ser posible eso? Que tú sabes que el bautismo de infantes es una pesada tradición católica y lo sabes, pero como estás muy a gusto y aparte ahí se congrega mi mamá y mi tía, pues ¿qué voy a hacer yo ahí? No, Soco, como dijo Luis Aguilé, por eso y muchas cosas más, no ven a mi casa esta Navidad, ¿eh? Por eso y muchas cosas más, no tenemos denominación. ¿La agarró? ¿Cómo están, hermanos? Díganme. ¿Qué dijo? ¿Qué dijiste, Monse? ¿Qué? ¿Estás preocupada? Eso es bueno, gloria a Dios. Oye. Porque no puedo defender todo lo que nos explicó usted. Yo batallo que ya creo en Jesús y que es el único y es la primera persona de todo. Pero para transmitirlo a la gente que
Bueno, primero a mi familia. Estoy preocupada porque no... La hermana Gaby me hizo la misma observación hace poco. Es el reto. Vamos a entrarle. Qué bueno que estás preocupada. Me recordaste a aquel hermano que dijo, hermano, estoy pensando. ¿Y qué creen que dije yo? ¡Gloria a Dios! Está pensando. Ok, muy bien, Monse, gracias. Acá de este lado, ¿cómo están? ¿Ya dijo Soco cómo está? ¿Confundida? ¿Cómo creen que están estos confundidos los unos con los otros? No son los únicos. ¿Qué? ¿Están peor de confundidos? Imagínense, ¿creen ustedes que de estos 4 habrá alguno que tenga toda la verdad y nada más que la verdad? No. Alguno tiene que estar equivocado. O sea, no se preocupen, ellos están confundidos. Nosotros también apenas estamos tratando de entender su confusión. Pues pídanle a Dios que me dé salud para el próximo domingo, porque si no, imagínense que ya no esté y ustedes se van con esto, no, hombre, en la que los metí. Si estuvieran confundidos, cuestionaran su propia ideología o su propia tradición. El problema es que ni siquiera están confundidos. La hermana avanzó bastante, está confundida. A ver, ¿por qué? Ya se cuestiona. Ellos ni siquiera cuestionan. Ellos dicen, no, yo estoy bien, los demás estoy mal. Okay. Muy bien, hermanos, hermanas, gracias por decirme que están confundidos, porque es la motivación, o lo que va a decir hermana, a salir adelante. Y si ustedes siguen viniendo, revisando esto, va a llegar un momento en que van a decir, con razón, el que sea, con razón estos pensaban así, porque fueron influenciados por su ambiente. Con razón estos pensaban así, porque vivieron tal o cual circunstancia. Es como, ya nos vamos, hermanos, pero es como alguien que me dijo, me lo dijeron hace poco, me dijo alguien, hermano, es que yo pasé por esto, y por esto, y por esto, y por esto. Escúchenme. Me dijo, yo pasé por esto, y por esto, y por esto, y debido a lo que pasé, hoy pienso así. Así funcionan las cosas. Tú piensas en mucho en base a tus experiencias. Si tú piensas que tus experiencias son absolutas, infalibles, y haces una doctrina en base a tus experiencias, pues yo diría, pues déjame entender tus experiencias. Pero tus experiencias no son las de él, no son las de él, no son los de él. Entonces imagínense que alguien, ellos de aquí, en base a mi experiencia, todo va a estar bien. ¿Qué le puede hacer pensar a una persona que todo va a estar bien? Pues que le está yendo bien. ¿Sí? Todo va a estar bien. Cartera llena, tanque lleno, la cena llena, cachetes llenos, todo va a estar bien. ¿Por qué piensa así? Pues porque así se siente. Y alguien que ha estado desempleado, enfermo, sus hijos, su mamá, su techo se le gotea, el carro se descompuso, perdió su partido favorito, etcétera. ¿Qué va a pensar él del futuro? ¿Qué va a pensar del futuro? Entonces, debemos tener mucho cuidado que no sean mis experiencias las que dicten mi doctrina. Por eso les recalco mucho que dicen, es que el hermano andaba enojado. No permitan que mi estado de ánimo dicte las doctrinas de esta iglesia. Tenemos que ir a lo que dice la Escritura. ¿De acuerdo? Este fue mi corto hablar. Hermana Gaby, nos despide, por favor. Hermano, pues yo animo a todas las que estamos aquí, a todos, que vayamos un poquito más a la Escritura para que ella nos ayude a esa revelación, porque solo no vamos a poder. Que lo complementemos con lo que escuchamos y con la Escritura y con la dirección del Señor para que nos ayude, porque como dice Monse, lo escuchamos, lo entendí, pero cuando ya lo expresamos, qué difícil. Entonces, pues el Señor nos va a ayudar en todo esto y pues esperamos sus preguntas la próxima semana para que sea enriquecedor esta clase. Gracias, Señor, te damos porque nos permitiste esta clase. Ayúdanos como lo estamos estudiando, Señor. Danos el entendimiento. Llévanos a tu palabra, Señor. Que las ideas que nosotros tenemos no dicten lo que nosotros vamos, Señor, a seguir. Ayúdanos que sea tu palabra viva, eficaz, que nos vaya construyendo, Señor. Y que esto que no entendemos y no comprendemos, vayamos más a la palabra, Señor. Que no lo dejemos todo a nuestro conocimiento. Ayúdanos para que podamos, Señor, identificar las posturas
son realmente tuyas y verdaderas, como lo hemos estado estudiando en la mañana, Señor. Ese espíritu de verdad nos va a llevar a todo eso, Padre Celestial. Lleva a mis hermanos con toda bendición, que tengan un feliz descanso de este día, Señor, y que el día de mañana vayan a sus trabajos, Señor, con la convicción, la fe y la seguridad de que tú vas a estar con ellos. Y se les presenta algo, Señor, que hablen con toda claridad y con toda certeza. Te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga. Hermanos, Dios los bendiga. Les